Yo siempre creí que el amor era un refugio silencioso. Un secreto que se guarda en el fondo del armario familiar. Hasta que esa noche en Lleida me arrancó la máscara de un tirón. Fernando. Con su risa ronca y sus manos que olían a tabaco y a promesas rotas. Me besó bajo la lluvia torrencial de la Rambla Ferrán. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual, había traicionado a mi familia. A mi fe católica heredada. Y a mí mismo. Pero lo peor no fue el beso, fue darme cuenta de que, en el fondo, no me arrepentía. Y eso me convirtió en un monstruo a mis propios ojos. Pensé que el mundo se acababa esa noche de 2012. Cuando la tormenta azotaba Lleida como si Dios mismo estuviera furioso con nosotros. Yo era Tomás. 22 años. Estudiante de arquitectura en la Universidad de Lleida. Viviendo en un piso compartido en el barrio del Pla d'en Reixac. Donde el olor a paella quemada de la vecina de al lado se colaba por las rendijas. Mi vida era un equilibrio precario, hijo mayor de una familia devota. Con un padre electricista que citaba el catecismo como si fuera el manual de instrucciones de la vida. Y una madre que bordaba manteles con cruces para las procesiones de Semana Santa. Ellos esperaban que me casara con una chica del barrio. Que continuara la línea de los Segura. Católicos hasta la médula. Con misas dominicales obligatorias y cenas donde se hablaba de fútbol y de la crisis económica que nos tenía a todos con el agua al cuello. Fernando apareció como un torbellino en una fiesta de fin de semestre en el bar Mirador. Un tugurio cutre con luces de neón parpadeantes y cerveza floja. Era mayor que yo. 28. Con esa barba incipiente que le daba un aire de rebelde catalán. Ojos verdes que perforaban como cuchillos y un acento de Barcelona que arrastraba las R's como si estuviera escupiendo verdades incómodas. Trabajaba como profesor de literatura en un instituto de secundaria. Pero en realidad era un poeta fallido que publicaba en revistas marginales y fumaba porros en los bancos de la parte alta. Me miró desde el otro lado de la barra. Y cuando me acerqué a pedir un tubo de vermú, su mano rozó la mía. Pareces perdido, chico de Lleida, me dijo. Y su voz era como el Segre en invierno, fría, pero con corrientes que te arrastran. No sé cómo terminamos en su coche. Un Seat Ibiza abollado aparcado en las afueras. Con la radio sintonizando Radio 3 y una tormenta que nos aislaba del mundo. Hablamos de todo y de nada, de cómo yo odiaba las expectativas de mi padre. De cómo él había huido de una familia que lo había repudiado por ser demasiado sensible. De libros que nos habían salvado la vida, yo con El extranjero, de Camus. Él con La regenta de Clarín. Y entonces, sin más, sus labios en los míos. Fue como si el cielo se abriera. No en ira, sino en éxtasis prohibido. Sus manos en mi cintura. Mi espalda contra el asiento reclinado. El vapor empañando los cristales. No fue solo sexo, fue una declaración de guerra contra todo lo que me habían enseñado a ser. Grité su nombre cuando llegamos al clímax. Y en ese eco supe que había cruzado una línea invisible. Al amanecer. Con el sol filtrándose entre las nubes como un veredicto divino. Fernando me dejó en la puerta de mi piso. Vuelve cuando quieras. Tomás. Esto no es un error, es un comienzo. Pero yo sabía que era el fin de algo. Regresé a casa con el olor de él pegado a la piel. Y mi madre, con su intuición de santa laica, me miró de reojo mientras preparaba el café. ¿Noche larga? ¿Hijo? No te metas en líos. Que aquí en Lleida la gente habla. Asentí. Mintiendo con la boca llena de pan con tomate. Pero por dentro ardía. Esa semana evité las misas.
Fingí resfriados para no ir a las reuniones familiares. Y cada noche soñaba con sus ojos. Con la forma en que su cuerpo encajaba en el mío como una pieza rota que al fin encontraba su par. Los días se convirtieron en semanas de euforia culpable. Nos veíamos en rincones oscuros, el parque La Midjana al anochecer, donde los sauces llorones nos tapaban de las miradas, el sótano de una librería en la calle Mayor. Fingiendo buscar ediciones raras mientras nos devorábamos con besos robados. Fernando me enseñó a amar sin vergüenza. A recitar versos de Lorca en voz baja, verde que te quiero verde, mientras sus dedos trazaban mapas en mi espalda. Me sentía vivo. Por primera vez. Como si el aire de Lleida, con su mezcla de jazmín y humo de chimeneas, fuera mío y no un peso heredado. Pero la culpa era un gusano que roía por dentro. Mi padre, con sus manos callosas de tanto cablear, me preguntaba por qué estaba tan distraído. Es una chica. ¿Tomás? No nos falles. Hijo. La familia es lo primero. Y entonces, la primera grieta. Una noche, después de hacer el amor en su apartamento en el Eixample, un caos de libros y ceniceros, Fernando me dijo, quiero que lo sepas todo de mí. Salí del armario a los 19. Perdí amigos. Mi hermano me dio una paliza. Pero valió la pena. ¿Y tú? ¿Tomás? ¿Cuándo se lo dirás a los tuyos? Me quedé helado. El sudor enfriándose en mi piel. No lo sé. ¿Esto? Nosotros. Es perfecto así. ¿Secreto? El río. Pero fue una risa amarga. Como el vermú seco que tanto me gustaba. Los secretos matan. Amor. Te comen vivo. Esa noche. Me marché antes del alba. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La vida en Lleida siguió su curso implacable, exámenes de termodinámica que me dejaban exhausto. Turnos en la cafetería del campus donde servía cafés a estudiantes que charlaban de independentismo catalán sin saber que yo luchaba mi propia guerra interna. Mi hermana menor, Marta, de 17. Me pilló una vez con un mensaje en el móvil, te echo de menos. Ven esta noche, y arqueó una ceja. ¿Quién es esa? La novia que no nos presentas. Mentí, diciendo que era un compañero de clase. Pero su mirada me siguió como un dedo acusador. Fernando y yo seguíamos viéndonos. Pero el idilio se agrietaba, discusiones sobre el futuro. Sobre si podíamos ser normales en una ciudad donde las parejas gay aún levantaban cejas en los mercados del domingo. Una tarde de noviembre. Gris como el segre crecido. Todo implosionó. Estaba en casa, ayudando a mi madre con las alcachofas para la cena, cuando mi padre entró con el teléfono en la mano. Tomás. Un tal Fernando ha llamado. Dice que es del trabajo. ¿Lo conoces? El cuchillo se me resbaló, cortándome el dedo. Sangre en el fregadero. Roja como la bandera estelada que ondeaba en las manifestaciones. Sí. Papá. Un profesor invitado. Pero mi voz temblaba. ¿Y él? Con esa intuición brutal de los hombres de campo. Entrecerró los ojos. No mientas. Hijo. He oído rumores en el bar. Cosas feas. Esa noche. No dormí. Fernando me mandó un mensaje, hablemos. No huyas. Pero huí. Borrando su número.
bloqueando las puertas de mi alma. Los meses siguientes fueron un limbo de negación. Me inscribí en el gimnasio del barrio para fortalecer el carácter. Salí con una chica llamada Laia de mi clase de urbanismo, besos torpes en el cine. Manos que no encendían nada. Intentaba convencerme de que había sido un desliz. Una fiebre juvenil. Pero en las noches. Solo en mi habitación con pósters de Gaudí que ahora me parecían grotescos. Revivía cada roce. Cada susurro. Fernando desapareció, un mensaje final. Si cambias de idea. Aquí estoy. Y silencio. Se mudó a Barcelona. O eso oí por casualidad en una charla de excompañeros. Yo me gradué. Encontré un trabajo en un estudio de arquitectura en el centro de Lleida. Diseñando bloques anodinos para familias que soñaban con hipotecas eternas. Mi vida se normalizó, cenas familiares donde mi madre me emparejaba con primas lejanas. Misas donde el padre recitaba salmos sobre la pureza que me sonaban a condena. Años pasaron como el Ebro caudaloso. Llevando sedimentos de olvido. Tenía 30 ahora. Soltero por elección. Viviendo en un ático modesto en la calle Alcalde Porqueras. Con vistas a la Seu Bella que me recordaba lo antiguo y lo inmutable. Mi padre había muerto de un infarto en 2018. Murmurando sobre deudas pendientes, mi madre envejecía en la casa familiar. Tejiendo bufandas para nietos que no llegaban. Y yo. Tomás Segura. Arquitecto respetable. Asistía a Pride en Barcelona una vez al año. De incógnito. Bebiendo gin tonics en Chueca para sentirme menos solo. Pero el armario seguía cerrado. Con candado de vergüenza. Hasta que. En una mañana de octubre de 2025. Soleada y traicionera. El pasado llamó a la puerta. Literalmente. El timbre sonó mientras sorbía mi café con leche en la terraza. Y allí estaba él, Fernando. Más delgado. Con canas en las sienes y una bufanda raída alrededor del cuello. Tomás. He vuelto. Por trabajo. Por casualidad. Pero sobre todo. Por ti. Mi taza se estrelló contra el suelo. Astillándose como mi compostura. El mundo se redujo a sus ojos verdes. Y supe que la noche que lo cambió todo no había terminado, solo había hibernado. Sus palabras colgaban en el aire como humo de incienso en la catedral. Denso y asfixiante. Por ti. ¿Cuántos años había ensayado esa escena en mi cabeza? En sueños febriles donde lo perdonaba todo. O lo echaba a patadas. Pero la realidad era más cruda, Lleida a mis pies. Con sus calles empedradas brillando bajo el sol catalán. Y Fernando en mi umbral. Con una maleta raída y una sonrisa que era mitad súplica. Mitad desafío. Entra. Murmuré. Porque negarlo sería como negar el latido en mi pecho. Cerré la puerta. Y el clic fue un veredicto. Nos sentamos en la cocina. Esa que había diseñado yo mismo con encimeras de granito catalán y azulejos de la Bisbal. Un espacio estéril donde nunca cocinaba para nadie. Le ofrecí un café. Negro y amargo como nuestras historias pendientes. Él lo tomó con manos temblorosas, manos que yo recordaba entrelazadas en las mías bajo las estrellas. Estoy aquí por un contrato. Empezó. Evadiendo. El ayuntamiento contrata consultores para el plan de rehabilitación de la parte alta. Literatura y patrimonio. Ya sabes. Pero no es solo eso. He pensado en ti todos estos años. Tomás. En cómo te dejé ir sin pelear.
Su voz se quebró. Y por un instante vi al poeta. No al hombre endurecido por el tiempo. Yo me quedé callado, contando las grietas en la mesa de roble. ¿Qué podía decir? Que su ausencia me había tallado en piedra. Que había construido una vida de fachadas perfectas, trajes a medida para reuniones con clientes conservadores. Cenas con mi madre donde mentía sobre citas fallidas. Y noches solitarias masturbándome con recuerdos que me dejaban vacío. Casado. ¿Verdad? Pregunté. Porque los rumores viajan rápido en ciudades pequeñas como Lleida. Él negó con la cabeza. Una risa seca escapando de sus labios. Divorciado hace 2 años. De una mujer que merecía algo mejor. Intenté ser hetero. Tomás. Por presión. Por estupidez. Pero no funcionó. Tú fuiste el único que me hizo sentir entero. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de Mistral. Ese viento traicionero que barre el Ampurdán. Me levanté, fingiendo ordenar los libros en la estantería Calvino. Mendoza. Bla. Pero en realidad para esconder las lágrimas que picaban. No puedes aparecer así. Fernando. 13 años. He cambiado. Tengo una vida. Mentira. Mi vida era un borrador inacabado. Un plano de edificio sin alma. Él se acercó. Su olor a tabaco y colonia barata invadiendo el espacio. Y rozó mi brazo. Entonces déjame verte de nuevo. Una cena. Como amigos. Por los viejos tiempos. Asentí. Porque él no era una palabra que nunca le había dicho. Esa noche. En el restaurante La Paella de Lleida. Un sitio discreto en las afueras con vistas al río. Revivimos fantasmas. Pedimos bogavante y cava brut. Y entre sorbos hablamos de todo menos de nosotros, de cómo Lleida había cambiado con las obras del AVE. De la independencia que bullía en las plazas. De libros que habíamos leído y amado. Pero sus ojos me devoraban. Y cuando su pie rozó el mío bajo la mesa, el fuego antiguo se encendió. ¿Recuerdas esa noche en la Rambla? Susurró. La lluvia. Tu risa nerviosa. Fuiste mi revolución. Me sonrojé, mirando al camarero que recogía platos con indiferencia catalana. ¿Y tú mi ruina? Respondí. Pero mi voz era ronca de deseo. Caminamos después por el Passet de Ronda, con el Segre murmurando a lo lejos. Y nos besamos en un portal oscuro. Como ladrones. Sus labios sabían a sal y a arrepentimiento. Sus manos en mi nuca me anclaban al suelo. Terminamos en mi ático. Cuerpos enredados en sábanas de lino egipcio que crujían como confesiones. Fue tierno y feroz, él explorando cicatrices que no existían. Yo mordiendo su hombro para no gritar verdades. Al amanecer. Con su cabeza en mi pecho. Susurró, quédate conmigo esta vez. No huyas. Pero el pánico ya serpenteaba en mi vientre. ¿Y si mi madre se enteraba? ¿Y si el barrio? Con sus chismorreos eternos. ¿Me señalaba? Los días siguientes fueron un torbellino de clandestinidad dulce. Nos veíamos en mi piso. En parques periféricos donde los jubilados no fisgaban. En moteles de carretera hacia Zaragoza que olían a desinfectante y promesas efímeras. Fernando era un bálsamo, me leía poemas de Expriu en voz alta. Me masajeaba los hombros tensos de tanto dibujar planos.
Me hacía reír con anécdotas de alumnos rebeldes. Por primera vez en años. Me sentía visto. No como el hijo dutiful o el arquitecto eficiente, sino como Tomás. El hombre que amaba a los hombres. Pero la sombra de la familia acechaba. Mi madre llamó una tarde: hijo. ¿Vienes a la cena del domingo? Trae a alguien. Por favor. Estoy sola. Colgué con el estómago revuelto. ¿Y Fernando? Notándolo, dijo: díselo. Tomás. Es hora. La idea me aterrorizaba. Mi familia era un tapiz de tradiciones, domingos de fideuá en el jardín, con tíos contando chistes verdes y primos correteando. Anunciar que era gay y peor, que estaba con un hombre mayor. Un extranjero de Barcelona sería como prenderle fuego al mantel bordado de mi madre. Intenté posponerlo, cambiando el tema con excusas laborales. Pero Fernando insistía. Suave pero implacable, el silencio es veneno. Lo sé por experiencia. Una noche, después de hacer el amor con urgencia contra la pared de la cocina, me derrumbé. Mi padre me habría matado. Literalmente. Y mi madre. Ella reza por mi alma cada noche. Él me abrazó. Su pecho cálido contra mi espalda. Pero tu padre está muerto. Y tu madre te ama. ¿Prueba? El domingo llegó como una sentencia. La casa familiar en el barrio del Capón, con su fachada de ladrillo visto y geranios en las ventanas. Olía a alioli y a rosbif asado. Mi madre, con su delantal floreado y el pelo recogido en un moño plateado, me besó las mejillas. Estás radiante. Hijo. ¿Es por el trabajo? Sonreí. Falso como un euro de pacotilla. Y serví el vino. Fernando llegó puntual, con una botella de Priorat y un ramo de margaritas para la anfitriona. Mi madre parpadeó. Sorprendida pero cortés. ¿Qué detalle? Siéntese. Señor. Fernando. Por favor. Un placer. La cena transcurrió en un equilibrio tenso. Hablamos de banalidades, el precio de la luz, el equipo de fútbol local que descendía otra vez. Fernando encandiló con historias de literatura catalana, citando a Rodoreda con esa pasión que me había enamorado. Mi madre reía. Mi hermana Marta, ahora casada y con un bebé, lo pinchaba con preguntas inocentes. Pero yo sudaba, contando los minutos hasta el postre. Cuando llegó el flan casero, con su caramelo brillante como una trampa, no pude más. Mamá. Marta. Hay algo que debo deciros. Silencio. Fernando tomó mi mano bajo la mesa. Un ancla. Soy gay. Y Fernando. Es mi pareja. Las palabras salieron como balas, rápidas y letales. Mi madre dejó caer la cuchara. El tintineo eterno en mis oídos. Marta abrió la boca, pero no emitió sonido. Tomás. Murmuró mi madre, pálida como la hostia consagrada. ¿Esto? Es una broma. Negué, con la garganta seca. Fernando intervino. Voz firme: no es broma. Señor. La amo desde hace años. Y él me ama. El aire se espesó.
cargado de incredulidad y algo peor, decepción. Mi madre se levantó, murmurando una avemaría entre dientes, y se encerró en la cocina. Marta me miró con lástima, hermano. ¿Por qué ahora? No podías callarlo. Fernando y yo nos fuimos poco después. El ramo de margaritas olvidado en la mesa. En el coche, con Lleida desfilando borrosa por la ventanilla. Él dijo, lo hiciste. Estoy orgulloso. Pero yo me sentía vacío. Como si hubiera demolido mi propia casa. Llamadas ignoradas de mi madre. Mensajes de Marta pidiendo tiempo. El trabajo se volvió un refugio, reuniones eternas sobre sostenibilidad urbana. Donde dibujaba fachadas que ocultaban vacíos. Fernando intentaba consolarme con cenas románticas en el balcón del Pla. Pero el abismo se abría. Semanas después. La grieta se ensanchó. Mi madre me citó en la catedral. Bajo las vidrieras que pintaban el suelo de colores sangrientos. Hijo. Esto es un pecado. Dios no lo quiere así. Piensa en tu padre. En la familia. Sus ojos, rojos de noches en vela, me suplicaban. Mamá. ¿Es quien soy? Ella sollozó, entonces. ¿Elige? ¿Nosotros o? ¿Eso? La palabra eso fue un puñal. Salí de allí con el alma hecha trizas. Y por primera vez. Dudé de Fernando. ¿Valía la pena? ¿O era solo otro secreto que me devoraría? La duda se instaló como una niebla persistente sobre el Segre. Espesa y sofocante. Tiñendo cada amanecer de gris. Lleida. Con su bullicio de mercados y bicicletas por la calle Major. Parecía burlarse de mí, parejas heterosexuales tomados de la mano en la plaza San Joan. Sin un ápice de culpa. Yo caminaba solo. Con el portafolios bajo el brazo. Fingiendo normalidad en el estudio de arquitectura. Donde mis jefes hombres de bigote recortado y corbatas conservadoras elogiaban mis diseños por su solidez tradicional. Pero por dentro. Era un edificio a punto de colapsar. Vigas torcidas por el peso de elecciones imposibles. Fernando lo notaba. Por supuesto. Sus ojos. Esos malditos ojos verdes. Escrutaban mi rostro durante las cenas improvisadas en mi ático, ensalada de bacalao y vino de terra alta. Con jazz suave de Teté Montoliu de fondo. Estás lejos. Tomás. Habla conmigo. Intentaba. Dios sabe que lo intentaba. Le contaba de las noches en vela. De cómo mi madre había dejado de contestar mis llamadas. Reemplazándolas con postales religiosas que llegaban como recordatorios punzantes, ruega por tu salvación. Hijo. De cómo Marta. Mi propia hermana. Me había escrito, no vengas a ver al bebé hasta que lo arregles. Cada palabra era una espina. Y él las extraía con paciencia. Besando mis sienes. Susurrando, el tiempo cura. O al menos. Aclara. Pero el tiempo no curaba, acumulaba. El contrato de Fernando en el ayuntamiento se extendía. Y con él. Nuestra rutina, mañanas robadas en la cama. Tardes de paseos por el Camp de Tarragona fingiendo ser turistas. Noches donde su cuerpo era mi único credo. Me hacía sentir deseado. Vivo. Con caricias que borraban las arrugas de estrés en mi frente. Una vez. En el jardín botánico. Bajo un olivo centenario.
Me arrodillé ante él no en súplica, sino en devoción, y le hice el amor con la boca mientras las cigarras cantaban indiferentes. Eres mi hogar. Jadeó él después. Y por un momento lo creí. Pero la familia era un fantasma que no exorcizábamos. La presión crecía en oleadas. En el trabajo. Un cliente devoto, un constructor de iglesias restauradas, me invitó a una misa de acción de gracias. Y fui. Sentado en el banco familiar vacío. El incienso quemándome la garganta. El sermón sobre la familia nuclear como pilar de la fe fue un martillo en mi pecho. Salí tambaleante. Llamando a Fernando desde la plaza, no puedo más. Quiero decírselo todo a mi madre. Pero... ¿y si me pierde? Él llegó en taxi. Me abrazó contra la estatua de San Pere. Y dijo, perder es parte de amar. Pero esconderte te está matando. Decidí confrontar. Organicé una cena en casa de mi madre. Solo nosotros tres, ella, Fernando y yo. Lleida estaba en fiestas menores. Con castells en la plaza y el aroma a butifarra asada flotando. Un telón de fondo festivo para mi tragedia personal. Mi madre abrió la puerta con recato. Vestida de negro como en luto. Y sirvió sopa de ajo sin mirarnos a los ojos. La mesa era un campo minado, cubiertos tintineando como acusaciones. Mamá. Escúchame. Empecé. Con la voz que uso para presentar proyectos. Fernando no es un capricho. Es mi vida. Y yo soy gay. No un error de Dios. Ella dejó la cuchara. Sus manos temblando como hojas de vid en vendimia. Dios no comete errores. Tomás. Tú sí. Renuncia a esto. Y volveremos a ser una familia. Fernando intervino. Voz calmada pero afilada, señora segura. El amor no es una elección. Es un don. Tomás lo ha escondido por usted. Por miedo. Pero merecemos ser felices. Mi madre lo miró como si fuera el diablo en persona. ¿Felices? ¿En pecado? Mi marido se revolvería en la tumba. Sal de mi casa. Él se levantó. Digno. Pero yo exploté, papá ya no está. Y tú me estás matando con tu fe ciega. Lágrimas corrieron por su rostro arrugado. ¿Y por el mío? Salimos a la noche. Con el eco de su sollozo persiguiéndonos. En el coche. Fernando me consoló, dale tiempo. Pero el tiempo era mi verdugo. La represión se volvió asfixia. Empecé a beber más vermut con ginebra en bares de la calle Santa María. A discutir con Fernando por nimiedades. ¿Por qué insistes en lo público? ¿No te basta con esto? Él respondía con paciencia agotándose, porque merecemos más que sombras. El sexo. Antes salvador. Se volvió mecánico. Un bálsamo temporal contra el vacío. Una noche. Después de una pelea sobre invitarlo a la Navidad familiar, no. Mamá no lo aceptará. Me emborraché solo y le mandé un mensaje, tal vez tengas razón. Tal vez deba irme. Él no respondió hasta el alba, no huyas. Amor. ¿Pelea? Pero la pelea interna era la peor. Soñaba con mi padre. Su fantasma en el taller. Martillando cables mientras me gritaba, hombres de verdad no hacen eso. Despertaba sudando. Con Fernando durmiendo a mi lado. Y me escabullía al balcón a fumar vicio que había jurado dejar. Lleida dormía.
con sus luces tenues como promesas rotas. Y yo me preguntaba, ¿soy valiente o cobarde? El estudio notó mi declive, errores en planos. Reuniones donde divagaba sobre estructuras inestables. Un compañero. Gay discreto como yo. Me palmeó el hombro, todos pasamos por eso. Tomás. No te dejes romper. La gota que colmó fue una carta de mi madre. Llegada por correo certificado como una sentencia judicial. Hijo. Si eliges eso. No vuelvas. Reza por tu alma. Te quiero. Pero Dios más. La leí de pie en la cocina. Con Fernando desayunando tostadas. Y algo se rompió en mí, no un estallido. Sino un crujido silencioso. Como una viga cediendo bajo peso invisible. Lágrimas calientes en el café. Y murmullos incoherentes, no puedo. No puedo perderla. Él se levantó. Me abrazó, no la pierdes. Te pierdes a ti. Pero sus palabras rebotaban. Huecas. Días de letargo siguieron, ignoraba llamadas de trabajo. Vagaba por el mercat del Pla con la mente en blanco. Comprando aceitunas que no comía. Fernando cuidaba de mí. Cocinando paellas fallidas y leyéndome fragmentos de Incierta Gloria de Sagarra. Pero sus ojos reflejaban miedo, miedo a perderme. Una tarde. En el río. Lanzando piedras al agua como ofrendas. Confesé, quiero intentarlo todo. Terapia. Grupos de apoyo en Barcelona. Pero solo si estás conmigo. Él sonrió. Primera sonrisa genuina en semanas, siempre. Empecé con un terapeuta en la clínica pública. Un hombre mayor de voz pausada que no juzgaba. Sesiones donde desentrañaba el nudo, la culpa católica. El miedo al ostracismo en una Lleida conservadora aún. Fernando me acompañaba a reuniones del BIC y en el Centre Cultural del Roser. Círculos donde hombres como yo compartían cicatrices, mi familia me desheredó. Me casé para encajar. Sus historias eran espejos. Y por primera vez. No me sentía monstruo. Sino superviviente. Pero la familia no cedía. Marta llamó. Voz tensa, mamá está enferma. Tomás. De pena. Ven solo. Sin él. Fui. Al hospital de la calle San Lledó. Donde mi madre yacía pálida en la cama. Con su rosario entre dedos huesudos. Hijo. Susurró. Perdóname. No entiendo. Pero te quiero. Lágrimas compartidas. Un abrazo frágil. Fernando esperó fuera. Y cuando salí. Me besó en la frente, un paso. Pero el abismo persistía. Y yo sabía que el verdadero derrumbe estaba por venir. El derrumbe no fue un trueno. Sino un temblor subterráneo. De esos que agrietan cimientos sin que nadie lo note hasta que es tarde. Llegó en una noche de diciembre. Con Lleida envuelta en niebla navideña y el aroma a turrón filtrándose por las calles. Mi madre. Dada de alta del hospital con un diagnóstico vago de estrés emocional. Insistió en una cena de reconciliación. Solo nosotros. Tomás. Por amor a la familia. Acepté. Con el estómago atado en nudos. Y Fernando. Sabio como siempre. Se ofreció a quedarse atrás, ve. Escúchala. Yo estaré aquí. La casa familiar era un relicario de dolores, fotos de mi padre en la repisa.
Con su sonrisa tiesa de domingo, el mantel de mi madre. Ahora con manchas de sopa que no borraba. Ella había cocinado, escudella de Navidad. Con su caldo espeso como secretos. Nos sentamos. Velas parpadeando como testigos mudos. Y ella habló primero: he rezado. Hijo. Mucho. El padre me dice que el amor es perdón. Pero. Esto tuyo. Con un hombre. Es contra natura. Sus palabras eran cuchillos envueltos en algodón. Y yo respondí con voz medida: mamá. Natura es lo que siento. Fernando me hace bueno. No malo. Hablamos horas. Deshilachando hilos, su juventud en el franquismo. Donde el amor fuera del matrimonio era escándalo, mi infancia. Moldeada en misas y rosarios que me enseñaron a esconder debilidades. Lágrimas fluyeron. Abrazos tentativos. Y por un momento. Vislumbré paz. Tráelo un día. Concedió al final. ¿Exhausta? Pero despacio. Salí de allí con el corazón ligero. Casi eufórico. Llamando a Fernando desde el portal, lo ha aceptado. Bueno. Casi. Su risa al teléfono fue bálsamo: ven a casa. Celebrémoslo. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. Tenía otros planes. Al doblar la esquina hacia el Capón. Mi móvil vibró: un mensaje de Marta. Urgente. Ven al piso. Mamá colapsó. Corrí. El frío azotándome la cara. Llegando jadeante a su apartamento en la calle Jovel. Allí. En el suelo de la cocina. Mi madre yacía inmóvil. El rosario roto a su lado. Y Marta sollozando sobre el teléfono fijo: ambulancia. Mi madre. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasó? Balbuceé. Marta me miró con ojos en llamas: llamó al padre después de tu charla. Le contó todo. Él le dijo que eras poseído. Que si no te salvaba, Dios la castigaría. Se desmayó de la rabia. La ambulancia llegó como un lamento. Sirenas rasgando la noche quieta de Lleida. En el hospital. Los médicos hablaron de shock cardíaco. De presión arterial disparada por estrés. Mi madre. Conectada a monitores que pitaban como veredictos. Abrió los ojos una vez: Tomás. Perdóname. Sollozos me ahogaron. Y Marta. Con voz venenosa. Espetó: esto es por ti. Por tu amor. ¿Ves lo que has hecho? Salí al pasillo. Fumando un cigarro robado contra las normas. Y llamé a Fernando. Ven. Por favor. Él llegó en minutos. Me abrazó sin palabras. Pero el daño estaba hecho. El secreto no era solo mío, había envenenado todo. Mi madre se recuperó lo justo para volver a casa. Pero frágil. Como porcelana agrietada. Yo me mudé temporalmente con ella. Cuidándola con sopas y medicinas. Mientras Fernando volvía a su piso temporal en la parte alta. Nuestras llamadas eran susurros: te echo de menos. Aguanta. Amor. Pero la culpa me devoraba vivo. Cada mirada de mi madre. Cargada de reproche silencioso. Era un recordatorio: yo había roto el frágil equilibrio familiar. Marta me hostigaba: elige. Tomás.
Ella o tú, novio. ¿Y en las noches? Solo en el sofá con vistas a la calle vacía. Me preguntaba si valía la pena. La fractura se profundizó en Nochevieja. Lleida estallaba en petardos y cava. Pero en casa. Era un velatorio. Mi madre. Postrada. Murmuraba oraciones, y yo servía uvas a las 12. Solo nosotros dos. Con el reloj marcando horas muertas. Fernando llamó, «Feliz año». Mi arquitecto. «Te amo». Colgué rápido. Temiendo que ella oyera. Y entonces estalló. «Apaga eso. No lo quiero en mi casa», gritó mi madre desde la cama. Voz ronca de furia contenida. Entré. Y allí estaba el abismo, mamá. Es mi vida. Ella se incorporó. Ojos llameantes, tu vida me está matando. Renuncia. O no me verás más. Fue el punto de no retorno. Me marché esa noche. Con una bolsa de ropa y el alma hecha jirones. Directo a los brazos de Fernando. Él me acunó en su cama. Besando lágrimas saladas, ahora sí. Tomás. ¿Somos tú y yo? Pero el vacío era un pozo. Ignoré llamadas de Marta. Borré números familiares. Y me hundí en el trabajo, diseños febriles de puentes que cruzaban ríos imposibles. Fernando intentaba anclarme decenas en la fonda. Paseos por la muralla de Lleida al alba. Pero yo era un zombi. Riendo por inercia. Follando por olvido. El fondo llegó en febrero. Con un frío que calaba huesos. Una carta certificada del notario, mi madre había cambiado el testamento. Desheredándome por elección de vida contraria a la fe. Marta firmaba como testigo. Leí las palabras borrosas por lágrimas. Y algo se rompió en mí, no ira. Sino una parálisis helada. Me senté en el suelo del ático. Con el segre rugiendo a lo lejos. Y no sentí nada. Ni dolor. Ni rabia. Solo un vacío cósmico. Como si el mundo se hubiera vaciado de color. Fernando me encontró así horas después, Tomás. Háblame. Pero yo no podía. El secreto había salido. Y en su lugar. Solo cenizas. Días de silencio siguieron. No comía. No dormía, vagaba por Lleida como un espectro. Por plazas donde niños jugaban ajenos a mis ruinas. El terapeuta lo llamó depresión reactiva. Recetó pastillas que tragaba como hostias amargas. Fernando velaba. Cocinando caldos que no probaba. Susurrando, vuelve a mí. Pero yo estaba perdido en el laberinto de mi culpa, ¿había matado a mi familia con mi verdad? Una noche. En el puente viejo sobre el río. Con el viento azotando. Consideré saltar. No por muerte. Sino por escape. Fernando me sacó de allí. Arrastrándome a casa. Y por primera vez. Lo vi romperse, no me dejes solo. Joder. ¿Te necesito? Esa súplica me despertó un poco. Empecé a pelear. Diminutas batallas, una caminata por el parc de la ciudad. Un beso público en la plaza de la Paeria que hizo volverse cabezas. Pero el precio era alto. Mi madre sufrió otro episodio. Y aunque Marta no me avisó. Lo supe por vecinos chismosos. Fernando y yo nos distanciamos en la intimidad, él. Frustrado. Buscaba consuelo en libros, yo.
en alcohol que nublaba el vacío. El turning point no fue un gesto heroico, sino un silencio compartido en la cama, con su espalda contra la mía. Y yo susurrando al techo, tal vez debamos parar. ¿Por ella? Él se giró. Ojos húmedos, no. Pelea por nosotros. Y en ese nosotros vislumbré una grieta de luz. Pero el abismo aún nos llamaba. La grieta de luz era tenue, como el sol filtrándose por las persianas de mi ático en una mañana de marzo. Cuando Lleida despertaba con el trino de gorriones y el rumor de mercados abriéndose. Fernando y yo habíamos pactado una tregua, no más huidas. No más silencios. Empezamos con rutinas pequeñas. Anclajes contra la tormenta, desayunos compartidos de pan con tomate y jamón de Teruel. Donde planeábamos viajes imposibles a la Costa Brava, tardes en el estudio. Donde él corregía textos municipales y yo esbozaba jardines que florecían en secreto. Somos un equipo, decía él. Y por momentos. ¿Lo creía? Pero el pasado no suelta tan fácil, es como la hiedra en las murallas medievales de Lleida, aferrándose con raíces tenaces. Mi madre, recuperada a medias, empezó a mandar mensajes indirectos a través de Marta, dile que venga a confesar. El padre lo espera. Los leía en voz alta a Fernando. Y reíamos amargamente. Pero el veneno calaba. Él, con su sabiduría de poeta herido, respondía, ignóralo. Construyamos lo nuestro. Y lo intentamos, un fin de semana en el Priorat. Durmiendo en una masía de piedra con vistas a viñedos interminables. Donde hicimos el amor bajo estrellas catalanas. Sus gemidos mezclándose con el viento. Aquí no hay juicios, murmuró. Y por una noche. Fue verdad. De vuelta en la ciudad. La realidad mordió. En el trabajo. Un proyecto clave, la restauración de un convento en la parte alta, me enfrentó a mi herencia, planos de claustros donde monjas rezaban por almas como la mía. ¿El cliente? Un obispo auxiliar con ojos de halcón. Me miró durante la presentación, de excelente diseño. Seguro. Pero tu vida personal es tan ordenada como esto. El comentario, velado pero punzante, me dejó temblando. Esa noche. Se lo conté a Fernando sobre copas de vino en el bar El Túnel. Y él estalló, basta. No puedes vivir encogiéndote. Confronta. Tomás. Di tu verdad en voz alta. Su desafío me encendió. Decidí escribir una carta a mi madre. No de súplica, sino de cierre. Sentado en el balcón con vistas a la Seu Bella, que se erguía imponente como un juez eterno. Garabateé páginas, de la noche que cambió todo. De cómo Fernando me había salvado de una vida falsa. De cómo su rechazo me dolía pero no me doblegaría. Mamá. Te quiero. Pero no a costa de mí. Si no puedes aceptarme, déjame ir en paz. La envié por correo. Con una foto nuestra, Fernando y yo. Sonriendo en el río. Y esperé el eco. El eco fue un huracán. Mi madre llamó esa misma tarde. Voz quebrada por el llanto, quemé la foto. Tomás. ¿Cómo puedes hacerme esto? Eres mi sangre. Grité de vuelta. Por primera vez sin filtros, tu sangre no es una cadena. Soy gay. Mamá. Y feliz. Colgué. Temblando. Y Fernando me encontró acurrucado en el suelo.
sollozando como un niño. Me levantó. Me llevó a la cama. Y allí, en la penumbra, me poseyó con una ternura feroz: eres mío. Nadie te quita eso. Fue catarsis. Cuerpos chocando como olas contra diques. Liberando años de represión. Pero la confrontación no paró ahí. Marta irrumpió en mi ático una mañana de lluvia torrencial. Empapada como una furia bíblica. Mamá está destrozada. ¿Contento? Fernando. En la cocina preparando café. Intervino: tu madre eligió el odio sobre el amor. No culpes a Tomás. Ella lo miró con desprecio: tú lo pervirtieste. Vete de Lleida. O te arrepentirás. La escena fue un caos, platos volando. Acusaciones como flechas: eres un demonio liberal de Barcelona. Hasta que la eché. Puerta en mano. Con el corazón latiendo a tambores de guerra. Ese fue el clímax. No en gritos, sino en la quietud que siguió. Fernando y yo nos miramos. Exhaustos. Y supimos: era ahora o nunca. Organizamos una cena pública. No en casa, sino en el restaurante más visible de la Plaza San Miquel, mesa junto a la ventana. Con vistas a transeúntes y turistas. Invitamos a amigos del grupo El Vicky. A colegas del trabajo que sabían a medias. Brindamos con cava. Y yo hablé. Voz firme por primera vez: esto es por mí. Por nosotros. No más armarios. Fernando tomó mi mano sobre el mantel blanco. Y besó mis nudillos ante todos. No hubo aplausos, solo miradas solidarias. Un silencio cómplice que valía más que ovaciones. La noticia corrió como reguero de pólvora en Lleida chica. Mi madre lo supo por el párroco, que lo mencionó en el sermón como ejemplo de modernidad pecaminosa. No llamó, en cambio. Envió una carta final: te libero. Hijo, vive tu vida. Pero no vuelvas. Las palabras dolieron como un desgarro. Pero también liberaron. Lloré esa noche en brazos de Fernando. No de pena, sino de alivio crudo: había dicho lo indecible. Rechazado el sacrificio eterno. Lo hicimos. Susurré. Y él respondió: sí. Y pagamos el precio. El precio fue inmediato. En el estudio. Rumores susurrados: segura es de esos. Un cliente canceló el convento. Citando incompatibilidades éticas. Fernando enfrentó miradas en el ayuntamiento. Colegas que de repente olvidaban reuniones. Pero en esa adversidad nos forjamos. Él renunció al contrato. Optando por freelance en Barcelona, yo pedí una excedencia. Soñando con un estudio propio enfocado en espacios inclusivos, bibliotecas para comunidades marginadas. Parques donde el amor no se esconde. El clímax no fue NAO, fue interno. En una tarde de primavera, cuando caminamos por la Rambla Ferrán, la misma donde todo empezó, y nos besamos bajo el sol. Sin lluvia ni vergüenza. Un grupo de adolescentes pasó. Uno silbó: maricones. Pero Fernando rió, y orgullosos. Yo. Por primera vez. No agaché la cabeza. Había hablado lo no dicho. Rechazado el altar de la familia. Y en ese acto renací. La primavera en Lleida florece con una terquedad catalana: almendro rosa contra el cielo azul. El segre hinchado de deshielo llevando promesas río abajo.
Fernando y yo nos mudamos a un piso más grande en el barrio del Balafia. Con balcón a viñedos lejanos y espacio para un estudio compartido, él con su máquina de escribir. Yo con mesas de dibujo que ahora trazaban curvas libres. No rectas opresivas. No fue un final feliz de cuento, fue un comienzo magullado. Con cicatrices que picaban en días de lluvia. Pero con la certeza de que el aire era más ligero. Mi madre no volvió. Murió ese verano. En una noche de tormenta que recordaba la nuestra. De un corazón cansado de batallas internas. El funeral fue un ritual distante, yo al fondo de la iglesia. Con Fernando a mi lado disfrazado de amigo. Marta lanzando dagas desde el altar. Heredé poco un reloj de mi padre. Tic-tac acusador. Pero mucho, la lección de que el amor propio no se negocia. Vendí la casa familiar. Donando el dinero a una asociación Vicky de Lleida. Un gesto que Marta llamó traición en su último mensaje, has matado su memoria. Bloqueé el número. Y con él. El último hilo. Fernando pagó su parte, pesadillas de su propio rechazo pasado. Noches donde se despertaba gritando nombres de hermanos que lo habían repudiado. A veces dudo. Confesó una madrugada. Con la luna pintando sombras en las sábanas. Si valió la pena. Yo lo besaba entonces. Lento y profundo, cada cicatriz es prueba de que sí. Viajamos, a Sitges. Donde el mar Mediterráneo lavaba culpas en playas gay-friendly, a Madrid. Para un congreso de arquitectura donde presenté un paper sobre espacios queer en ciudades conservadoras. Con su mano en mi espalda como soporte invisible. La curación fue lenta. Orgánica. Empecé un blog anónimo, Arquitectura del Armario. Crónicas de mi viaje que resonaban en lectores ocultos, gracias por decir lo que no puedo. Fernando publicó un poemario. Regresos imposibles. Dedicado a mi en cursiva discreta. Versos que sangraban verdades sobre amores prohibidos en la Cataluña profunda. Vendió poco. Pero bastó para que un editor de Barcelona lo llamara, has tocado hueso. Juntos. Diseñamos un proyecto soñado, un centro comunitario en la Parc Bella. Con salas para terapia. Talleres de escritura y un jardín donde plantar banderas arcoíris sin miedo. No todo fue idílico. Discusiones brotaban, él queriendo más visibilidad, marchas del PRIDE. Tomás. Yo recelando aún de multitudes. El sexo evolucionó. De urgencia a intimidad profunda. Explorando cuerpos como mapas redescubiertos. Y la soledad ocasional, noches donde extrañaba el fideuá de mi madre. O el gruñido de mi padre ante un Barça perdido. Pero Fernando era mi constelación. Guiándome de vuelta. Un año después. En la misma Rambla Ferrán donde todo empezó. Nos comprometimos. No con anillos caros, demasiado hétero. Sino con un tatuaje compartido, verde que te quiero. En tinta verde como sus ojos. En la muñeca interna. Celebramos con vermú en el mirador. Brindando por las noches que cambian todo. Lleida. Ahora. Era aliada, un barista que guiñaba al servirnos cafés dobles. Vecinos que asentían en los mercados sin preguntas. La gente que nos hirió pagó a su modo. Marta. Sola tras un divorcio. Me escribió años después, echo de menos al hermano que eras. No respondí. Pero le envié un libro de Fernando. Con una nota, lee. Tal vez entiendas. El obispo que me vetó cayó en desgracia por escándalos eclesiales. Su convento abandonado como ironía divina. ¿Y mi madre? ¿En sueños?
A veces la veo sonriendo. Rosario en mano. Pero con ojos que aprueban. Hoy. Camino por Lleida con Fernando de la mano. El sol calentando nuestras pieles curtidas. Diseñamos futuros, un hijo. Quizás. Por adopción o vientre de alquiler. Un hogar donde el amor no se esconda. No soy héroe, soy superviviente. Con grietas que dejan pasar luz. ¿Y en las quietudes? Me pregunto, ¿valió la pena el precio? Siempre respondo. En silencio, sí. Porque al fin. Soy entero. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto silencio cargarías por un beso verdadero? La vida no es drama eterno, es elegir. Cada día. La verdad que te hace libre.